Bueno, acá, ¿qué tal amigos? Desde la escuela Aztlán continuamos con los videos sobre el tema del cuarto camino. En el video anterior, para quien lo ha visto o no, era el tema de el ser y el saber. Vamos a ir explicando toda la psicología del cuarto camino, que es uno de los métodos de autoconocimiento o también llamado psicología transpersonal. Hoy en esta serie primero vamos a hablar de la psicología del cuarto camino y voy a explicar qué es. Esta psicología la trajo el señor George Ivanovich Gurdjieff a principios del siglo XX a Occidente, desde Oriente, y encontrándose con un profesor ruso de matemáticas en Moscú, Pietro Uspensky, conformaron un movimiento de una nueva psicología que en realidad no era nueva, es nueva para la gente del siglo XX, pero que es vieja. Así que tiene las dos cosas. Es vieja para quien lo conoce, en el mundo esotérico, y es nueva para la gente de este siglo. Y después vamos a ir explicando esto de por qué es nueva y por qué es vieja. Se agregó a este grupo mucha gente en 1913, por allí, hasta que en 1920 se radicaron en Europa, donde la escuela continuó hasta la muerte de los dos, dejando escuelas en Europa, en Estados Unidos, incluidos vinieron acá a la Argentina sus discípulos. Hoy vamos a leer un tema que se llama La búsqueda del camino. Y voy a leer porque es mejor leer y no usar directamente la memoria, que es frágil, y para que no haya confusión y la gente comprenda bien los textos de la gente de Cuarto Camino, o sea, qué enseñó el señor Gurdjieff, el profesor Uspensky, y al cual se agregó el médico psiquiatra, el doctor Maurice Nicoll, que fue discípulo del doctor Jung y discípulo de estos dos maestros del Cuarto Camino. Así que vamos a leer el primer tema, que se llama La búsqueda del camino, los inconvenientes, los procesos de la búsqueda del Cuarto Camino. Y empezamos así con puntos ordenados. Si un conocimiento no está ordenado lo mejor posible, es difícil que la gente que escuche lo aprenda bien, o el que lo habla lo enseñe mal también. Entonces es necesario en la filosofía y en la psicología de nuestra escuela tener cierto orden, que son condiciones necesarias para que haya aprendizaje y para que haya enseñanza. En relación a eso, ¿no? O sea, el cuarto camino plantea un sistema, ¿no? Como vos estás explicando, hay un orden. Una de las cosas que se dice muchas veces en la enseñanza del cuarto camino es que la enseñanza es como un cosmos, ¿no? Así es. ¿Tiene que ver con eso? Claro, pero primeramente vamos a ver los inconvenientes y el proceso del camino de la búsqueda del camino, ¿eh? Así que empezamos con el primer punto. Vamos a destinar este conocimiento y su desarrollo para aquellos que no están satisfechos con la vida común de nuestra época, que sienten que debe haber algo más que el éxito y el fracaso, que es la dualidad que hay en esta cultura, que debe haber algo más de lo que aprendieron en la escuela, en la universidad, en la educación general, que se recibió en esta época en que hemos nacido. El segundo punto, cuando este tipo de persona siente que la vida no puede ser explicada por sí misma, así llanamente, en forma materialista, cuando siente y piensa esto, las dos cosas, es un sentimiento y un razonamiento. Entonces, ve que la vida común carece de un sentido, entonces sin saberlo está reflexionando
acerca del sentido que tiene la existencia en la vida. Hay un texto de Shakespeare en una obra final que se refiere al proceso histórico de la humanidad, ¿no es cierto? En todas las obras del grupo shakespeariano siempre se referían al sentido de la vida, en los diálogos, en Hamlet y en varios otros que ustedes conocen. Y en uno dice, ¿qué es la historia? Dice así textualmente: un cuento relatado por un idiota que dice cosas sin sentido gritando desde una torre. Es decir, eso sería el conocimiento llano elemental de la historia. A eso se refería ese dicho de Shakespeare en la obra final. Decía la historia común, corriente, una historia de crímenes, derramamiento de sangre y frustraciones. Ahora, cuando esta clase de personas, ¿a quién no estamos refiriendo? Comienza a darse cuenta, esto es importante, el darse cuenta, de que la existencia del progreso técnico, científico, hoy, social, es muy dudosa, y que todo empieza y termina casi antes de haber empezado esta vida, entonces está en una posición psicológica, en una situación y en una capacitación de buscar un verdadero significado a su existencia y un nuevo conocimiento. Entonces ahí empieza un estado psicológico de búsqueda. Una pregunta de esto, ¿no? Porque habitualmente, sobre todo en esta época que vivimos hace 2 siglos y medio, ¿no? Por lo menos una cultura materialista, uno no se plantea en lo cotidiano preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida? Pero sí lo que vos estás explicando sería un estado, aclaraste que es un estado, un sentir. Sí. Ese estado, ¿de dónde surge en el individuo y cómo se expresa? Aunque la persona... Bueno, es una intuición, No es un saber directo, es algo que siente el individuo, que no está conforme con la vida común, con lo que le ofrece la vida común, y empieza a buscar. Decía el Maestro Jesús, busca y hallarás. Se refería a esto, a un nuevo conocimiento que le dé una nueva forma de vida. Seguimos con el tema. El segundo punto, y cuando se comienza esta búsqueda del camino, con espíritu sincero, con verdadera profundidad, con verdadero sentimiento, se tiene la certeza de que existen numerosos testimonios concretos en la historia del pasado de la humanidad. Porque la evolución del ser humano es el proceso histórico. Por lo tanto, hay que saber psicología y filosofía de la historia. Y es necesario para que haya un orden y una comprensión de este conocimiento. Bueno, entonces hay otra clase de conocimiento y significado cuando la historia es más explícita, más objetiva y tiene mayores conocimientos que los simples datos históricos. Es decir, hablamos no de la parte externa de la historia, sino del proceso psicológico, el proceso filosófico, el proceso religioso que hizo, por ahora estamos hablando de Occidente, del hombre occidental. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, esta búsqueda, ¿no? Se expresa como una necesidad. Y nosotros estudiamos que no es lo mismo necesidad que deseos, ¿no? Porque uno puede tener un deseo en lo cotidiano, como todos tenemos, deseos físicos y demás, y va a buscar satisfacer ese deseo. Pero acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? De una necesidad. Exactamente. Los deseos son millones de deseos que tenemos desde la vida física, desde sentidos externos, desde lo material. Y las necesidades son pocas. Las necesidades para la existencia son las básicas.
de la vida física, la comida, la bebida, una casa, un vestido, un trabajo y el conocimiento. Esas serían las necesidades en el mundo de la existencia física, que es una escuela. Y después están los deseos, por supuesto. Como hay grados de evolución diferentes, pues no es que haya dos tipos psicológicos en el mundo, sino que hay 49. No vamos a hablar de eso ahora, que yo lo expliqué en otro video y más adelante lo voy a explicar más ampliamente. Entonces cada uno tiene muchísimos deseos, tampoco hay una amplia cultura, una amplia educación respecto a este modo de esta psicología y de este conocimiento. Sigamos con el tercer punto. En todo este conocimiento antiguo, que es válido hoy también, siempre el tema es el mismo. Se referían siempre a la transformación definida y comprobada por estas escuelas del hombre en una transformación que puede realizarse en sí mismo. Esto viene ya de la época socrática. El primero que habló de psicología de autoconocimiento, conocimiento de sí mismo, fue Sócrates, como todos saben, en el ágora en Atenas, donde iba y a través de preguntas y respuestas enseñaba a los jóvenes sobre la existencia, en el sentido. Bueno, entonces encontramos un desarrollo distinto y cierto cuando indagamos correctamente, y una verdadera evolución que puede producirse en él cuando conoce, cuando comprende, conoce y comprende, pero no entiende. Voy a explicar. Conocer quiere decir saber. Comprender es distinto que entender. Entender lo literal, el racionalismo. Comprender es una vivencia interior, donde yo ese entendimiento lo comprendo y lo vivo. Claro. En relación a eso... Bien, sí. Esto es gradual. No es a corto plazo. Esto de corto plazo es un tema político que no es cierto. Necesitamos mucho más plazo. Fíjense que necesitamos 20 y pico de años para hacer el colegio primario, secundario y universidad, para aprender una profesión. Para aprender el sentido de la vida y el cambio de conciencia necesitamos más tiempo. Piénsenlo lógicamente y van a ver que es cierto, ¿no? Bien. Esto entonces tiene lugar en su mentalidad cuando empieza a caminar psicológicamente por este proceso. El cuarto punto. Decimos entonces que toda esa historia antigua constituye una parte en el trabajo interno de la persona humana. Hablamos del trabajo psicológico, porque el ser humano, desde el punto de vista de nuestra enseñanza, es un ser psíquico que tiene un vehículo físico para estar en el mundo físico, que es una escuela para la conciencia. Y afirmaban también estos grandes maestros de la antigüedad y también estos del mundo moderno que hemos nombrado, que el hombre debe morir en forma definitiva y específica para sí mismo, psicológicamente hablando, o sea, la conciencia adquirida del mundo en que vive, en qué distintas épocas, colectiva, masificada, debe dejarlo, debe morir para eso, para tener lugar psicológico, para colocar los nuevos conocimientos y para que no haya un conflicto entre entre comillas, nuevo conocimiento y el conocimiento usual. Entonces, ciertos aspectos personales deben ser suspendidos, los hábitos mecánicos. Pero todo el tema egocéntrico es uno de los problemas. Ahora, si muere de manera correcta, es decir, si hace el trabajo psicológico correcto de ir reemplazando todas las ideas masificadas que aprendió por ideas correctas, en este caso estamos hablando de la psicología del cuarto camino, decía, nace otra vez como un hombre nuevo, de otra clase, con otra psicología,
con otra inteligencia, ya no tan subjetivo, sino más objetivo. Que es, por ejemplo, el llamado en el budismo el hombre totalmente consciente. Hoy se llama mindfulness, desde el budismo, por ejemplo, para distinguirlo del conocimiento del ignorante, condicionado totalmente por lo externo, sujeto a hábitos negativos, y si lo vemos con objetividad, convertido en un robot. Bueno, si somos objetivos y sinceros y dejamos de lado la vanidad y el orgullo y la anarquía del pensamiento, observando neutralmente el mundo en que vivimos, el mundo actual es así. La psicología del hombre moderno es así. Quinto punto. Trabajando prácticamente con estas nuevas ideas psicológicas, podrán llegar a conocer verdaderamente el significado de la vida en la Tierra, que no es un fin, sino un medio para otro fin, porque es a través de una lucha contra lo que la vida negativa ha depositado en nosotros, en nuestra psicología, como se cumple el propósito de la existencia del hombre, personal, social, política, total. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Porque hablamos antes de que vos mencionaste que este conocimiento es antiguo y es nuevo al mismo tiempo, y que en todas las épocas existió esta búsqueda de individuos, ¿no? Cuando hablamos de esos procesos, pienso que hay una idea del condicionamiento, de lo que estabas mencionando ahora, que se opone a aceptar eso, que es creer que en la historia hay un progreso lineal, donde una época que siguió a la otra fue cada vez más evolucionada, y se tiende a pensar, porque se enseña eso en general, que esta época es la más desarrollada de todas, ¿no? Por supuesto, están esos conceptos. Vamos a aclarar un poco. Es decir, evidentemente que ha habido un proceso desde el siglo XIX y XX, gran proceso científico y técnico. Durante siglos, los siglos anteriores, había algún proceso cada siglo, o dos o tres, pero de repente, repentinamente, debido a causas metafísicas, que no vienen al caso en este momento, ha habido rápido desenvolvimiento científico, técnico, externo, social, de corte materialista y ateo, producido en el siglo XIX, el siglo XX, y que está cambiando ahora en el siglo XXI, en las nuevas generaciones, pero el cambio es tan sutil es que es difícil de verlo. A menos que uno tenga un conocimiento especial, no lo va a comprobar. Bueno, tenés razón. Ha habido progreso externo, pero no progreso psicológico. Hoy las ciencias técnicas, las ciencias militares, todo ello está trabajando en contra de la humanidad y no a favor de la humanidad. O sea, la tecnología ha superado la capacidad psicológica del hombre y ese conocimiento hoy se está usando en contra, pero llegará el momento en que se aprenda a usar a favor. No estamos contra la idea de los inventos científicos como la televisión, los celulares, la comunicación mundial y todo ello. Pero tiene que hacerse de otro modo. Y eso lo vamos a ir explicando paulatinamente en otros videos. Ahora vamos a seguir con esta explicación de la búsqueda. El sexto punto. Dijimos que esto es proceso gradual, ¿no? Que no es fácil. Si todo fuera tan fácil, no habría renacimiento. Si todo se realizara en una sola vida, todas las expectativas que tiene todo el ser humano se realizaran en una sola vida, ya todo estaría terminado. Pero el trabajo no realiza ni lo mínimo que se propone porque está trabado en su capacidad de obtener verdadero conocimiento y acción apropiada. Fíjense, hay un verdadero conocimiento y una acción apropiada, y hay un conocimiento que no es
certero, que es el racionalismo, el materialismo, y que tampoco es apropiado para vencer el sufrimiento y el dolor. Eso obvio que lo vemos. Sí. ¿Eh? Sí, cómo está el mundo hoy en día. Cómo está el mundo hoy en día, lo podemos verificar. Y se refiere a la confusión psicológica que hay en la humanidad, tanto de dirigentes como de dirigidos. Sigamos entonces. El hombre debe renacer psicológicamente. Está el relato de los 4 evangelios canónicos de la Iglesia católica, del cristianismo, donde Cristo enseña que el hombre debe nacer 2 veces, en realidad son 3 veces. El nacimiento físico, obvio, y el nacimiento segundo, el primero es el físico, el segundo el psicológico, y el tercero el espiritual. Ese es un diálogo que tiene con Nicodemo en el Evangelio, pueden buscarlo, ¿no? Bueno, puede renacer, pero correctamente para cumplir con el trabajo de evolución. Y si lo hace correctamente, debe despertar de la pesadilla en que vive para ver lo que debe hacer con claridad, sin confusión, con su vida. El 7º punto dice lo siguiente. En muchos fragmentos de este conocimiento, 2 datos históricos estoy hablando, el cual menciona, se encuentran referencias al renacimiento y al morir. Hablamos siempre del mundo psicológico, ¿no? Por ejemplo, los evangelios cristianos, como dije recién, del diálogo de Jesús con Nicodemo. En el budismo, entre los persas, entre los hindúes, en el budismo, por ejemplo, en la Mapada, que es un libro básico del budismo original, el Zen Advaita entre los persas, entre los hindúes el Bhagavad Gita. Son libros muy antiguos, que tienen 2.000-3.000 años, donde el diálogo del maestro con el discípulo habla de despertar, de no dormirse, de cuál es el sentido de la vida y qué se debe hacer con la vida, porque hay leyes en la psicología para la línea humana. Así como hay leyes para el mundo mineral, vegetal y animal, también hay para el humano, pero son distintas. Son 4 formas de vida diferentes, cada uno tiene su programa o dharma, como dicen los hindúes, ¿no? Bueno, tenemos estos testimonios históricos, pueden buscarlo, el que le interese, donde están estos libros de cada una de estas religiones, donde estos maestros enseñaban todo esto. Se encuentran referencias a estos hechos y hablan de despertar, el despertar de la conciencia. Afirmándolo, descubriéndolo, y puede notar que siempre se menciona la palabra vigilar. Sí. ¿Qué querían decir con vigilar? ¿Qué te parece? Estar atentos. Estar atentos, eso es. Pero no es la atención de todos los días. La atención de todos los días sirve para la vida cotidiana. No es que no sirva, pero sirve para lo cotidiano. Pero para tomar conciencia, otro tipo de conciencia, estados superiores de conciencia, como se llaman hoy, se necesita otro tipo de atención. Porque la conciencia, la mente, que no es el cerebro, fue capaz con ciertas prácticas de ampliar la atención, la concentración y la atención. En muchos textos actualmente que vienen de Oriente se habla de la meditación. Los budistas o el hinduismo habla de la meditación, nosotros le llamamos reflexión. Hablaste hace un rato de un proceso donde se va alcanzando nuevos niveles de comprensión, ¿no? Dijiste es un proceso, no es algo que se da de un día para otro, ¿no? Evidentemente no se da de un día para otro, porque el factor tiempo es un factor muy concreto. Vuelvo de nuevo al ejemplo físico. Si estoy siendo niño, tengo que ir al colegio primario. Y inmediatamente ya no tengo todo el saber. Tengo que hacer el primario, después tengo que hacer el secundario, después tengo que hacer la universidad y después posgrado. Evidentemente, que no es inmediato que todo ese saber que establece el Estado, por ejemplo.
Bueno, esto es lo mismo, es mucho más que eso, porque es el conocimiento del sentido de la existencia del hombre en la tierra y el eterno retorno. Bueno, después vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, vigilar quiere decir ampliar la atención, ser muy atento, pero con una atención que no es la de vigilia, sino es otro tipo de atención que se enseña dentro de la escuela de Cuarto Camino, o lo enseña Jung, o lo enseñan los sistemas de Oriente también, las psicologías. Se traduce por atención, por darse cuenta, por reflexión, tanto en el área personal, social, política, en todos los aspectos de la actividad, de los roles que tiene el ser humano en la vida. Todo depende de la calidad de la persona, porque hay grados de evolución diferentes, dijimos hace un rato. Sí. Es decir, no es cuestión racial, o sea, no es algo de color de piel, de razas superiores o razas inferiores, sino la diferencia entre los seres humanos es el grado de evolución mental que tienen. Son diferentes grados de evolución que tiene. Todo como un niño tiene un saber diferente del que está en el secundario, y también el secundario tiene un saber diferente del que está en la universidad. Es algo análogo, ¿no? Entonces depende de la calidad del grado de evolución de cada persona, sea más profundo o menos profundo, y nada que sea falso tiene utilidad en este camino. Y ese es un tema, qué es lo falso y qué es lo verdadero hoy está muy confundido. Hay mucha confusión. En realidad hoy el conocimiento de la filosofía, de la psicología, de la teología, no tiene mucho interés. La gente común ya no tiene mucho interés. Tiene más interés porque le atrae más las técnicas, las cosas externas, ¿no es cierto? Hay pocos, como dije al principio, que están en la búsqueda de otra cosa diferente que sí van a tener interés en este proceso, ¿no? El octavo punto. Pero es preciso enseñar cómo destrabarse uno mismo. Por lo tanto, tiene que haber una escuela, un maestro y un conocimiento especial. Es decir, no es la universidad, no es el profesor, no es la enseñanza usual, sino es algo análogo al arquetipo que hay en Oriente, el gurú y el discípulo, que son arquetipos en Oriente, en Occidente no, ¿no es cierto? Pero que hoy ya está llegando a aceptarse un poco ese conocimiento en Occidente. Para esto es necesario un conocimiento y una práctica para lograr resultados correctos. La psicología antigua, tanto en Grecia como en Roma o en la antigua India Aryabharta, era práctico. Había una información, por supuesto. Informaban de qué se trata, por supuesto, ¿no? Si no, nadie podía hacer nada. Una vez que se informaba de qué se trataba, el maestro inmediatamente se ponía en práctica eso. Hoy no ocurre eso, hoy todo es teórico, racionalista, y se especula qué dijo este filósofo, qué dijo el otro, y se especula con el axioma hegeliano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá no vamos a andar con tantas vueltas, vamos al grano. Esta enseñanza no es arbitraria, no es especulativa, no es dogmática. Debe provenir de una sabiduría antigua, que por ser antigua no es perimida, porque si ustedes investigan el conocimiento de la gran civilización que fue Grecia, que es la base de Occidente, la gran civilización de los filósofos, tenían enormes conocimientos que hoy los seguimos usando en la carrera de filosofía y psicología. Bueno, sabiduría antigua que era verdadera fuente de sensatez, y ellos dejaron instrucciones para los que estamos hoy prisioneros de la pesadilla del mundo moderno y despertarnos. Noveno punto. Por lo tanto, hay una enseñanza, y estamos acá en este momento, en esta serie, estamos enseñando la enseñanza de la psicología del cuarto camino. Luego, en los demás videos, vamos a explicar
por qué se llama cuarto camino y todo lo demás, ¿no? Por ahora estamos hablando de la búsqueda. Por ejemplo, en la escuela de Pitágoras, quien bautizó este conocimiento como filosofía, que es una palabra griega que quiere decir amor al conocimiento o afición al verdadero conocimiento. Filósofos. Porque hoy lo vemos como rimbombante la palabra filosofía, doctor en filosofía. Es simplemente amor al conocimiento. ¿A qué conocimiento? A todos los conocimientos, del arte, de la ciencia, de la religión y de la filosofía, los 4 caminos que tiene que recorrer el ser humano en la existencia. Esa filosofía de la que hablas, que da origen a todo el conocimiento que tenemos hoy en día, era totalmente práctica, ¿no? Lo que explicabas hace un rato, era una forma de Había una vida. información precisa y luego una práctica de mucho tiempo, incluido hoy, no tanto en Occidente, ¿no?, que ha seguido otra línea, más en Oriente. Hoy estamos muy conectados ya con el mundo oriental, ¿no? Con el hinduismo, con el budismo, con distintos métodos budistas de psicología, del Tíbet o de Japón, del budismo zen, con los sufíes, la psicología sufí, y con Occidente es el conocimiento del gnosticismo, que prosiguió con el doctor Jung, de la alquimia, y de esos conocimientos que han vuelto a renacer hoy también, y que se han unido al conocimiento de Oriente, ¿no? Que ese es lo que hoy se llama en general psicologías transpersonales, que desgraciadamente se mete todo en una bolsa y no todo es psicología transpersonal. Bueno, entonces esta filosofía, con esta filosofía, esta persona tenía que guardar silencio en la escuela pitagórica, habíamos dicho, unos años. O sea, no debía discutir, digo, bueno, yo tengo otra opinión que no tiene usted, le decían a Pitágoras, no podía hacer eso. Había que respetar al maestro porque el maestro demostraba que era maestro. Por lo tanto, tenía la humildad de escuchar, tratar de comprender, y ya cuando comprendía y hacía preguntas correctas, entonces ya podía tener más libertad de trabajo en la escuela con los maestros de la famosa escuela pitagórica, ¿no? Un siglo después siguió la escuela al final de la época griega con Platón. Bueno, tenía que hacer, por ejemplo, tareas rudas como pruebas y trabajos que siempre lo llevaban al fracaso antes de que pudiera comprender. ¿Por qué? Porque los fracasos, el sufrimiento psicológico, los conflictos, cuando son reflexionados, generan conciencia, generan respuesta. Por lo tanto, se hacía ese trabajo. Este proceso que vos estás relatando, pensaba que aparece también representado en muchos mitos, el camino, cómo empieza el camino del héroe, ¿no? Donde empieza desorientado, pensaba en Parsifal, pero hay un montón, ¿no?, de historias similares, donde parte de un estado de ignorancia o de desorientación, empieza a buscar, va atravesando distintas pruebas, haciendo todo un viaje, un recorrido hasta llegar a otro estado de conciencia. La iniciación. ¿No? Sí, bueno, está el mito de Parsifal, de Lohengrin, y más antiguamente de Edipo Rey, que es la historia de Edipo desde que nace hasta que muere. Y nace sabiendo muy poco, y todo es toda una tragedia en el buen sentido, ¿no? En que va tomando conciencia hasta que, siendo anciano, llega a la sabiduría. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, también herían su orgullo y su vanidad, que son obstáculos. El orgullo, la vanidad, el egocentrismo, también son obstáculos para hacer este camino. Y esto lo sacaba de quicio, y si el individuo se ponía violento, ya no servía para este trabajo, ni para él mismo ni para la escuela.
Por lo tanto, había condiciones necesarias. En la existencia nuestra, desde esa época ahora, siempre para todo lo que resulte factible hay condiciones necesarias. Si viene un inventor y tiene que inventar el reloj, hay condiciones necesarias. Tiene que haber intuido cómo hacer el reloj y el mecanismo para hacerlo, ¿no es cierto? Para todo hay condiciones necesarias, cosas que se nos pasan por alto hoy. Bueno, algo similar al tema de herir la vanidad, el orgullo, sacarnos de quicio, entrar en estado de estrés o de conflicto. Hoy ya no necesitamos la escuela pitagórica, tenemos el mundo moderno, ¿no? El mundo de todos los días, que reemplaza esas pruebas que ponía Pitágoras para sacarnos de quicio, ir al médico, al psicoanalista, al psiquiatra o al médico. Si lo usamos bien, ¿no? Ese sufrimiento. Hoy en día esto nos sucede todos los días en la vida cotidiana. El siguiente punto. Volvamos a la parte de Jesús y los evangelios. Decía otro dicho importante en un lenguaje antiguo. La psicología antigua tenía otro lenguaje, que era la poética mayor. Y entonces hoy tenemos que traducirlo porque el modo de pensar del hombre moderno es científico, ¿no es cierto? O sociológico. Entonces decía él en lenguaje antiguo, no deis perlas a los puercos porque las pisotearán, se volverán contra vosotros, o sea que no valorarán el trabajo y el conocimiento, y como los salvajes se vuelven contra lo que no comprenden y temen. Es decir, ¿qué quería decir esto el Maestro Jesús? Que quien no comprende bien este conocimiento porque cree que ya sabe, se opone, se pone violento y persigue al que quiere enseñar. Hoy lo vemos todos los días, donde hay ciertos conocimientos permitidos en nuestro siglo XX y XXI y otros que no son permitidos. Porque si hay una enseñanza oficial, como dice esta canción popular, una historia oficial, hay otra historia también. En relación a eso, o sea, es muy dogmático entonces el pensamiento moderno, ¿no? Porque claro, frente a una proposición diferente. En los siglos anteriores el dogma era el oscurantismo, ¿no? Ajá. Que hubo una historia occidental de las tres etapas de la Edad Media. Y el dogma moderno es el materialismo. Reemplazó un dogma a otro dogma. Pero en las escuelas esotéricas no hay dogmas. Podríamos decirnos que es democrático, pero una democracia real, una democracia con orden. Bueno, Jesús siempre atacaba la vanidad, la corrupción, el orgullo, la autoestima, la complacencia de sí mismo, la autosuficiencia, y explicaba el tema bien definido del bien y el mal. Al que llamaban los fariseos, recuerdan, decía, fariseos, no entran en el reino de los cielos ni dejan entrar a los demás. Dicen un montón de cosas que prometen y no las hacen. Algo parecido ocurre hoy, ¿no es cierto? Sí. Bien, sigamos. Con el siguiente punto. Una persona debe indagar, esto es práctico, ¿no? La práctica del trabajo. Debe buscar, debe pensar, y esto de qué significa pensar lo escribió muy claramente Heidegger, uno de los grandes filósofos occidentales, en su libro ¿Qué significa pensar? Es desarrollar la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Flexión es movimiento, la palabra flexión. Y reflexión es volver a mover. ¿Volver a mover qué? Los conocimientos comunes que tenemos, reflexionarlos hacia el mundo interior y en el inconsciente colectivo, que es una biblioteca que tienen todos los seres humanos que no conocen, están las respuestas también. ¿Qué significa buscar algo? Estamos hablando del camino de la búsqueda, ¿no? ¿Qué significa buscar algo?
algo perdido, que como decía Cristo, busca y hallarás. Pero ¿a qué se refería buscar y hallar? Y el significado es que al menos que uno mismo busque, no hallará. Y veremos qué es. Quizá uno nunca ha pensado en el significado de su existencia seriamente. ¿Qué significa el vivir? O tal vez haya indagado un poco y pensado que todo es demasiado complicado, desconcertante para el hombre común. Bueno, eso sucede, ¿no es cierto? Ya lo vemos acá en la escuela, hace 55 años que yo dirijo la escuela y lo he visto que a la gente le cuesta comprender muchos conocimientos, porque falta el desarrollo del centro intelectual. Entonces se encuentra que hay un desconcierto en cuanto a este tipo de conocimiento. Puede ser que eso también se exprese hoy en día como un escepticismo en el que se cae. Está nihilismo, escepticismo, duda, ¿no es cierto? Y que encontramos temor en realizar esto también. Y que no fuimos capaces de distinguir, otro de los problemas que hay en el mundo moderno, distinguir los arquetipos de la dualidad, el bien y el mal, Dios y el demonio. Son arquetipos. La diferencia entre la verdad y la mentira, entre el espiritualismo y el materialismo. Supongamos que esto despierta su comprensión no tan solo de oída, sino que comienza a tratar de hacer este trabajo. Puede significar varias cosas. Quizá perdió mucho tiempo en encontrar una verdadera enseñanza. Hoy ocurre eso, en el mundo en que se vive hoy, y sus pensamientos han pasado por varias etapas de empeños, de desengaños, de peligros, y antes de haber realizado algo real. Esto lo mantiene con dudas, en forma escéptica, escepticismo. Entonces reflexionemos el tema. Reflexionando sobre todo esto, si se dice busca y hallarás, primero es preciso perder algo. Porque si uno no ha perdido algo, no va a buscarlo. Por lo tanto, el Maestro Jesús decía que algo había perdido el hombre en aquellas épocas y en esta época también. La razón de ser de la existencia. Porque ¿cómo es posible buscar a no ser que se haya perdido algo? Que no se ha reparado en algo, de la falta de algo. O quizás el sentimiento de que uno mismo se ha perdido y se haría buscarse, desearía encontrarse a sí mismo, es decir, es su propio destino, qué es lo que correctamente debe hacer con su vida para evitar el menor sufrimiento y menor dolor y obtener mayor conciencia y mayor inteligencia. Como dijo Sócrates, esto nos trae al comienzo de esta idea, al sentimiento de que la vida no es explicable por lo cotidiano y que debe tener un sentido mucho más amplio y más elevado. El movimiento del pensamiento debe dirigirse hacia el mundo interior, lo que hoy llamamos lo inconsciente. Gracias a Freud, en 1890, que descubre lo inconsciente en forma básica, y luego a los psicólogos del siglo XX, como el doctor Guion y su escuela, y las psicologías modernas, conocemos algo de lo que es lo que se llama hoy inconsciente. Tanto el inconsciente personal como el inconsciente colectivo. Eso es el mundo interior de nosotros mismos. Luego de lograr el esclarecimiento se volverá hacia lo externo, pero de otro modo, cuando encuentra en el mundo interior verdaderas respuestas, que es la forma interior que era una forma ignorante de ser. Sí.
Sí, bueno, en relación a esto que estás diciendo, es todo un proceso, ¿no? Que uno tiene que ir paso a paso, por lo que comentabas desde el principio. Hay una urgencia interior por un lado, que se manifiesta como un estado de angustia, como hablaban algunos filósofos, ¿no? De sufrimiento, pero después esta es la hoja que continúa. Pero después la salida no es inmediata, ¿no? Porque hoy en día también presionados por las circunstancias, por la forma de vida y demás, queremos encontrar salidas rápidas muchas veces. Como una vez lo escuché decir al Dalai Lama, que decía que los occidentales queremos una solución que sea algo rápido, fácil y barato, ¿no? Y que eso no es posible. No existe tal cosa. Sí, muy claro el Dalai Lama con respecto a eso, muy objetivo. Él decía que eso quieren en Occidente, los occidentales, sí. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué quieren eso los occidentales? Y bueno, eso pienso que es por el materialismo, ¿no? Claro, rápido porque están todos acelerados. Ajá. ¿Qué más? Barato porque la mentalidad occidental es económica. Sí. ¿Y qué más? Y fácil, sin esfuerzo. Y fácil, sin esfuerzo. Y no existe tal cosa. Para eso tenemos que tener a Aladino, ¿no? Sí. Con la lámpara maravillosa y frotarla y pedirle esos deseos. No existe. Eso existe en la fábula de los niños, ¿no? La realidad es otra. Bueno, sigamos con esta parte que ya que es el tema de la búsqueda del camino. El siguiente punto. Todas las personas tienen un lado interno y un lado externo. Pero el lado más interno es por lo general gobernado por el mundo externo, por el condicionamiento de la vida externa, por los hábitos cotidianos hoy de nuestra cultura, materialista, atea. Siempre con excepciones, ¿no? El lado interno es adquirido por la acción de vivir. Llamamos también psicología personal, es la parte externa, psicología de la personalidad física, y la psicología pura, interna, de la psique. El lado más profundo, más interno, es el ser de la persona, o sea, la conciencia del ser, al que el doctor Jung le llama self, en el idioma inglés, o la conciencia del ser de que habla Heidegger. En el Dasein habla de la cosificación, que el hombre cosificado tiene que preguntarse por la conciencia del ser, ¿no es cierto? Pero dejamos la filosofía, vamos a hablar de psicología. El lado externo adquirido por la acción del vivir lo llamamos personalidad. Este desarrollo debe crecer. Ese desarrollo interior, que es lo esencial o la esencia del hombre, debe crecer y debe de crecer la personalidad física, que se guía por deseos. Nuestra persona física se guía por los deseos del mundo. La persona interior se guía por la necesidad espiritual. Fíjense que ahora, en el siglo XXI, ya está terminando un poco el materialismo en forma muy sutil y la gente busca respuestas espirituales a sus conflictos. Va a ver al psicólogo, va al psiquiatra, va al médico, va a ver a los pastores, va a los cursos populares o por ahí encuentra una escuela como la nuestra. Entonces ya hay una tendencia de la nueva época histórica a una respuesta espiritual, ¿no? Para eso tenemos que también romper con la idea de que somos solo seres materiales, ¿no? Claro. Porque es la gran ausencia que hay hoy en día en toda la cultura moderna. Nunca se tiene en cuenta el ser psicológico, ¿no? Eso. Se nos olvida muy fácilmente. Claro, por eso decimos, desdichadamente el personaje moderno y el ser están bajo signos opuestos, bajo operaciones diferentes. El personaje físico es activo y el ser se halla en una situación pasiva, casi desconocida para la personalidad, que es la parte inconsciente de nuestra mente,
pero lo son en el hombre común, en la vida ordinaria. El hombre ha de tener que realizar una inversión de ese estado. De modo que el personaje y el ser cambie de signos, de tendencias, de búsqueda. Esto comporta una considerable trabajo sobre sí mismo, práctico. ¿Eso tiene que ver con cambiar los valores? ¿Eso que estás Tiene explicando? que ver con cambiar la forma de razonar correctamente bien, la forma de sentir, que es el sentimiento, la forma instintiva motriz, que es la parte física, y la influencia de la libido, lo sexual. O sea, con los 4 cerebros que habla el señor Gurdjieff que tiene el ser humano. El pensar, el sentir, la vida física y la vida de la libido o de la energía psíquica, porque para este sistema la libido es la energía psíquica. Sin embargo, este es un proceso que tiene lugar gradualmente y durante este tiempo la persona llega a conocerse a sí misma, autoconocimiento, y se da cuenta de que es por entero diferente cuando logra tomar conciencia de lo que imaginaba ser. Porque nosotros cuando nos decimos, bueno, ¿cómo sos vos? Y describimos una idea vaga que tengo yo de mí mismo porque me la dijo papá, mamá y los vecinos, me la dijeron los amigos, me la dijeron en la facultad, me la dijeron aquí y allá, y reúno todo eso y después lo memorizo y digo, bueno, yo soy así, así y asá. Pero no es cierto tal como es uno realmente. En cambio, a través de este trabajo uno sí va a encontrar realmente qué tipo psicológico es, qué grado de evolución tiene, qué posibilidades de evolución tiene. El movimiento de la reflexión, la meditación y la reflexión, siguen una dirección interior, porque nadie puede conocer su nivel de ser a menos que se interiorice por medio del conocimiento de lo que llamamos la ciencia de la psicología. Se comienza por pasar a un conocimiento elemental, pasamos a un conocimiento mucho más complejo, más completo, llamado uno mismo, sobre la cual tantas ilusiones nos hacemos. Porque normalmente nosotros siempre estamos pensando en nuestro pasado de esta vida nuestra, que en general fue medio sufrido, en el presente que es bastante complicado, e imaginamos un futuro extraordinario para nosotros, y resulta que en la realidad esos 3 procesos no se dan así. ¿No? Es cierto, es así. Hay que admitirlo. Bueno, entonces se necesita una forma de verdad. Por supuesto que como hay 21 tipos psicológicos ahí en el cuaternario, hay 21 verdades diferentes, que está bien, porque para cada nivel es su verdad. Si yo hablo con un niño del colegio primario, lo que él sabe del colegio primario es su verdad y para él es válida, no hay problema. O que está en el secundario tiene su verdad, porque adquiere otro conocimiento, y el que está en la universidad también. Entonces cada uno tiene cierta verdad, pero hay una verdad superior a esa, en relación con la cual estudiarse a sí mismo. Esto es algo que puede lograrse o puede perderse fácilmente. ¿Por qué puede perderse fácilmente? Por no darse cuenta. No darse cuenta de todo esto que estamos hablando acá en este video. Cómo buscar, cómo hallar, qué hallar, y darse cuenta qué significa el sufrimiento, el dolor, darse cuenta que necesita saber muchas cosas, porque de la ignorancia depende karma. Y que cómo solucionamos la ignorancia con el saber. Por lo tanto, hay que adquirir conocimiento para eliminar los errores. Por eso es fácil perderlo. El individualismo moderno, el egoísmo moderno, la separatividad que hay hoy, hace que fácilmente uno pierda en encontrar un camino de evolución.
Si nunca se lo ha buscado verdaderamente, no hay razón para decir que se lo ha perdido. Pero si aquel que siente un vacío en sí mismo, que tiene un lugar, un vacío y siente que ha perdido algo valioso, llegará luego a encontrar algo. Entonces se dará cuenta si lo que perdió era perdió otra vez, era cierto o no. Este conocimiento es genuino y es real, porque es la búsqueda del su ser, de la conciencia real de lo que es uno. Esto no puede ser equivocado en la mente, no en el cerebro, sino en la psique. El lado interno de la persona solo puede crecer más mediante la veracidad. El lado externo del hombre crece fácilmente por medio de las mentiras, la ilusión y la fantasía. Bueno, eso es lo que hemos aprendido en nuestro siglo, sí. En el siglo XX. Muchas ilusiones, muchas fantasías, mucha conciencia mágica y mucha superstición y mucho racionalismo. Uh-huh. Y no pueden convivir las mentiras con las verdades, ¿no? O sea, hay que ir dejando todas esas mentiras. Son los dos polos opuestos, los opuestos. Digo, no pueden convivir en uno, ¿no? O sea, es una contradicción, si no. Ahí hay contradicción, la contradicción es un conflicto. Entonces, esta ilusión, o maya le dicen los hindúes a la ilusión, lo verdadero y lo falso, y hay que darle mayor importancia y darse cuenta de cuál es la realidad de esta dualidad. Siguiente. Este conocimiento debe realizarse en nosotros un estado racional y emocional y afectivo y espiritual positivo. Entonces empezamos a experimentar nuevas influencias psicológicas. Pero para conservar ese estado de otro tipo de conciencia, es preciso que siga y conserve la verdad. Uno, que la mantenga, que no la olvide. La verdad, que la aplique a sí mismo y si la pierde de buscarla otra vez. Hay una parábola que es la moneda de plata en la enseñanza del Maestro Jesús. Es una moneda de plata que es la verdad en el antiguo lenguaje. Si no, estará siempre en la pesadilla y no se dará cuenta realmente de la realidad. Toda la vida común es como un sueño y una gran ilusión revestida de verdad. Pero como estamos dormidos, no nos damos cuenta de cuál es la verdad de la vida, ¿no? Bueno, finalmente, reparen en qué estado de desorden se deja nuestra mentalidad. Lo que somos nosotros hoy en día. Y con qué facilidad perdemos todo en la vida, que es perder tiempo. Decía Séneca, un antiguo filósofo romano, sobre la brevedad de la vida. Hay un librito antiguo de Séneca, gran filósofo romano, sobre la brevedad de la vida, que perdemos tiempo continuamente, decimos no tengo tiempo. Hoy lo comprobamos acá, que la gente viene a estudiar y dice, ¿cuánto dura la clase, el curso? ¿En cuánto tiempo voy a ser Buda? Y bueno, tanto tiempo. No tengo tiempo, te dicen. Sin embargo, miren, los griegos enseñaban esto. El día tenía 24 horas, tiene 24 horas, dividido en 3 secciones de 8 horas. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para el conocimiento de sí mismo, 24 horas. Bueno, no, digamos que no sea capaz el hombre moderno usar las 8 horas de conocimiento, que use 8 minutos. Bueno, todos los días 8 minutos ya es algo. Sí. Así que se pierde tiempo, ¿no? Que hoy el tiempo nos lo usan, ¿no? Y decían los alquimistas que el tiempo es oro, ¿no? Sí, también.
Bueno, hoy se usa también materialistamente esa frase, ¿no? Pero los alquimistas querían decir otra cosa. Claro. Ahora, el tiempo que está ahí, esas horas se nos van producto de todos estos hábitos que nos impone, ¿no? El sistema moderno. Claro. Bueno, perdemos en la vida oportunidades, amigos, sentimientos, iniciaciones, nuestro destino verdadero, por la ignorancia. Bien, termino con esta frase. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos 4, 5 y 6, se describe la parábola de la verdad perdida, en el lenguaje antiguo. Dice lo siguiente, es una parábola. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiera una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Y va a buscar a la que perdió hasta que la haya. Y cuando la haya, la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a su casa, junta a los amigos y vecinos y les dice, dadme un parabién, porque he hallado la verdad que había perdido. Bien, esto es una introducción a la búsqueda del camino. Cómo se encuentra el camino, cómo es la búsqueda del camino. Bueno, vamos a seguir explicando en los otros videos este sistema, todo el programa y más adelante los otros métodos que usamos, porque acá usamos varios métodos holísticos, la totalidad de conocimiento, el método de la psicología profunda del Dr. Jung, y los distintos métodos de Oriente, del hinduismo, del budismo, del Tíbet o del Zen o del sufismo, del gnosticismo, de la alquimia. Ustedes dirán, ¿qué embrollo? No es ningún embrollo. Está todo bien ordenado. Lo que cree el hombre moderno, que todas estas cosas que yo nombré, todos esos conocimientos son contradictorios y complicados. No es así. Paulatinamente, en la medida que demos estos videos, van a ir comprendiendo el que tenga interés de seguir esta enseñanza, los vamos a ayudar. Hasta el próximo video. Chao.